Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Daisy. Si buscas una grabadora láser para principiantes que haga el trabajo duro por ti, esta podría sorprenderte. Hoy voy a revisar la nueva Tuca Nova, una grabadora láser con AI, diseñada para crear diseños de escritorio sin esfuerzo. Y ya no se diga más, veamos si esta máquina láser está realmente a la altura de las expectativas. Y ahora vamos a hacer un desempaque rapidísimo de la Tuca Nova. Viene completamente lista para usar. Nada de piezas perdidas ni montajes complicados. Viene súper envuelta, muy bien protegida. Y acá tenemos la máquina, es compacta, se acomoda en cualquier esquinita de tu casa o tu estudio. Mira, ahí tiene la cámara incorporada. También trae con su manual de instrucciones y materiales para comenzar a trabajar. Acá trae su láser de 20 watts de diodo, su Smart Air Assist, que ayuda a que los cortes y grabados salgan súper limpios, y también incluye este accesorio rotatorio, perfecto para grabar objetos cilíndricos como tazas o vasos. Otra cosa que me encanta es que ya trae cámara incorporada, así puedes ver exactamente dónde va a ir tu diseño antes de grabar. Esta es la versión de 20 watts de diodo, mucho más poderosa que la de 10 watts, y eso significa que puedes grabar más rápido y en materiales más densos. El área de trabajo es de A4, es decir, de 297 por 210 milímetros, que es ideal para proyectos de tamaño estándar y te da un montón de espacio para crear. Todo viene bien organizado en la caja y como puedes ver, es súper fácil empezar a usarla. Para usarla podemos trabajar con Toca Studio o también Lightburn. A mí me gusta usar Toca Studio porque así puedo seleccionar los materiales y la máquina me da los parámetros automáticamente. Además, me facilita mucho usar la cámara. Para usar este programa, ve a tocastudio.com. Ya coloqué el láser de 20 watts, que fue súper fácil usando los tornillitos que vienen en la máquina. Ahora voy a colocar el tubo de escape de aire, conectar la asistencia de aire y también conectar la máquina a la computadora. Conectar la máquina a la computadora es también súper fácil. Solo sigue las instrucciones que te da el manual del usuario que viene con la máquina. Voy a comenzar con un grabado de este portavasos. Primero haré un grabado en línea, que es muy rápido como un trazado. Después, en el otro lado haremos un grabado lleno, que tarda un poquito más, pero el resultado es espectacular. Acá tenemos ya el primer grabado en línea en esta coaster de madera. Me ha quedado precioso y lo que me gusta es que es súper rápido. Ahora le vamos a dar vuelta y vamos a proceder a hacer un grabado lleno. Aquí tenemos el coaster, de un lado grabado en línea y del otro grabado lleno. Quedó precioso. Ahora, usando la madera que venía con la máquina, vamos a hacer un corte de un enrejado. Este es un corte muy detallado. Como pueden ver, lo hace súper limpio, sin sombras ni suciedad. Está perfectamente definido.
Estoy preparando decoraciones para la primavera, para el jardín o para las plantas. Y mira qué fácil queda. Me encantan estas mini enredaderas para plantas. Están simplemente hermosas. Las puedes hacer para uso personal, para regalar o agregarlas fácilmente al portafolio de tu negocio de personalizados. Mira cómo se ven ya en las plantitas. Le dan un toque super cute y muy profesional. Y te cuento, este tipo de piezas se venden muchísimo en esta temporada, sobre todo entre las amantes de las plantas. Otra ventaja de esta máquina es que podemos hacer grabados cilíndricos y colocar el accesorio giratorio es súper fácil. Primero, desatornillamos los tornillos de los extremos y giramos el láser. Luego colocamos el accesorio rotatorio y lo aseguramos con los tornillitos que vienen con la máquina. Vienen en la esquina superior derecha. Fácil de agarrar para cuando los necesitemos. Después colocamos las manecillas para asegurar el artículo cilíndrico. En este caso voy a grabar en esta tumbler de 20 onzas. El diseño va a ser pequeño y simple, solo para mostrarte cómo queda. Y listo, grabado terminado. Esta vez se tardó unos 30 minutos porque lo hice más lento para que quedara bien definido. Ha quedado negro, pero no te preocupes, se limpia con una Magic Eraser o una esponja y se ve espectacular. En persona brilla y el metal interior se ve hermoso. Así que ya utilizamos la nueva máquina Tuca Nova de 20 watts y les mostré algunos ejemplos de lo que podemos crear. Les dejaré el enlace de la máquina abajo en la descripción. Y si te gustaría hacer alguna pregunta, no dudes dejarme un comentario. Si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal, a darle like y a activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos. Gracias por tu visita y hasta la próxima.